Estas imágenes que estamos viendo son de Brasil, por supuesto, el presidente Bolsonaro, que a pocos meses de estar en el poder ya comienza a tener serios problemas en estos días muy convulsionados en el mundo de los países emergentes, así como se los llama. Brasil también ha visto bueno, complicarse su situación económica y política. Mabel, Silvia, bueno, hoy vamos a ocuparnos de los vecinos, porque ya bastantes problemas tenemos en casa, pero los vecinos... Para mirar a ver qué les pasa a los otros. Tampoco, además Brasil es estratégico, como siempre sabemos, y cuando sabemos que cuando Brasil se resfría, a nosotros nos agarra una gripe o algo parecido, ¿no? Bueno, había mucha ilusión en la Argentina con Brasil. ¿Por qué? Porque Macri tiene cierta afinidad con Bolsonaro, porque se pensaba que la recuperación de Brasil iba a ser más rápida y la industria automotriz argentina, que es Brasil dependiente, iba de alguna manera a reaccionar, pero solo hubo decepciones. Desde que Bolsonaro concedió a Estados Unidos que Estados Unidos tenga una cuota de trigo, de venta de trigo a Brasil, ya comenzaron a distanciarse los dos gobiernos. Después, bueno, lo que le pasa al propio Brasil, ¿no? Con el tema, está sufriendo una devaluación, las declaraciones de Bolsonaro respaldando el golpe de Estado de 1964, bueno, generan en el propio gobierno argentino y en la propia Cancillería argentina, esto genera muchas dudas y tensión con Itamaraty. Sí, el encarcelamiento de Temer, la vinculación al entorno de Bolsonaro, del asesinato de la líder Mariel, entonces es como Mariel Franco. Creo que hay un montón de elementos que son muy, muy preocupantes y que realmente, no sé, alguna gente tuvo expectativas, como gente tiene expectativas, pero ¿qué expectativas sobre qué bases reales se pueden tener? Exacto. Y expectativas para quiénes, ¿no? Es decir, ¿quién tiene expectativas con este tipo de gobiernos? Y vemos los resultados. Bueno, para saber más de qué está pasando en Brasil, hoy tenemos a tal vez el mejor interlocutor que pueda haber, la querida colega y amiga Leonora Gosman, bueno, corresponsal en Brasil del diario Clarín desde hace muchos años y una experta en la política, la economía y la sociedad de Brasil. Y bueno, estamos ansiosos, Eleonora, que nos cuentes qué está pasando justo ahora en caliente, gracias a que estás aquí en Buenos Aires. Contanos, bueno, gracias por lo de experta primero, bueno, no me corresponde, pero... Bueno, son palabras mayores. Sí, es un poco difícil contar todo lo que pasa porque, en parte, como dijeron Silvia y Mabel, hubo una expectativa real en la gente.
la votación de él. No te digo que fue la más significativa de él, no les digo que fue la más significativa de las votaciones. De hecho, él sacó 57 millones de votos contra 47 de Haddad, pero hubo mucha gente que no votó. O sea, el total de votantes ascendía a 140 millones, ¿no? O sea, quedó ahí una franja muy importante, prácticamente la tercera parte que no votó. Entonces, ¿qué era Bolsonaro? Bueno, Bolsonaro produjo expectativas, de hecho, hacia el final del año pasado, antes de que él asumiera, inclusive hubo como toda una revitalización de la economía, hubo una expansión y eso se notó en los primeros 2 meses, ¿no? Hubo expansión del consumo y donde en Brasil vos sembrás un poquito de esperanza, viste, el consumo estalla. Sobre todo después de haber estado reprimido durante más de 3 años el consumo, ¿no? Y eso generó toda una situación, digamos, de bienvenida para el nuevo gobierno. Se acabó en 3 meses esa bienvenida, no el gobierno. Exactamente, una luna... La bienvenida, la luna de miel duró muy poco. La bienvenida. Tanto es así que la última encuesta le dan a Bolsonaro 30% de popularidad. Es nada pensando en los 3 primeros meses de un presidente. O sea, tanto Lula como Fernando Henrique como la propia Dilma tuvieron muchísimo más de popularidad en los primeros meses de gobierno. ¿Y qué pasó que se desvaneció de esa manera? Bueno, pasó Bolsonaro. Que es lo que no habían visto antes. O parecía lo increíble y lo notable del caso. ¿Por qué perdió tanto apoyo? Eso. ¿Dónde lo perdió? No lo perdió, lejos de lo que uno puede pensar, no lo perdió en las clases más populares. Ajá. Ahí todavía hay como una especie de confianza en lo que él puede representar y después puedo decir por qué esto existe y es real, ¿no? Lo perdió en las clases altas. Tanto es así que los hijos de las clases altas salieron ahora, este miércoles, en una manifestación contra medidas que había tomado Bolsonaro, entre ellas las de declarar revolución democrática al golpe de Estado de 1964, ¿no? Los muchachos, los estudiantes en la Mackenzie, en San Pablo, que es una universidad muy sofisticada y muy de élite, fueron los que salieron a manifestar, ¿no? Entonces, es un llamado de atención. Yo tengo mis teorías de por qué salieron a manifestar. ¿Por qué? Porque en las casas ya se empieza a hablar mal de Bolsonaro. Porque Bolsonaro no los representa culturalmente, todo lo contrario. Bolsonaro para ellos es la anticultura, ¿sí? Pensar que vos, Silvia, ustedes conocen Brasil, han ido. Las clases, las élites son más sofisticadas de lo que uno... Son muy sofisticadas en Brasil, son muy preparadas. Es muy difícil encontrarte con alguien de la élite que no vaya a una universidad. Van a universidades como la de San Pablo, que la USP estuvo entre las mejores universidades del mundo. Claro. Incluso mejor calificada que la de Buenos Aires. Entonces, estas élites son las que hoy lo rechazan. Primero, porque el tipo no cumple con las expectativas del mercado, cosa que no es un detalle. Después puedo decir, ¿no? Un presidente, le decía a Pablo hoy, un presidente vale lo que el mercado dice que vale. Claro. Donde deja de cumplir con los elementos centrales del mercado y el presidente vale menos, ¿no? Y hasta puede dejar de valer tanto que va al impeachment, ¿no? Al juicio político. Claro, eso es otro tema. Brasil ya tiene una tradición de impeachment, ¿no? Sí, que la ejercitan a menudo, sí. Entonces eso es una herramienta que a lo mejor acá, digamos, no se ve tan claro, pero que en Brasil está este mecanismo bastante aceitado, ¿no? Sí, más que aceitado, Pablo, en realidad el primer impeachment ocurrió contra Collor de Mello, sí. Después del desastre que hizo Collor de Mello en temas económicos. Ustedes se acuerdan de Celia Cardoso de aquella época, que hizo un programa económico que implicó confiscar el ahorro, las cuentas de ahorro de la población. Sí, sí. Eso fue un desastre total, ¿no? Un 2001. Eso llevó al impeachment de Collor de Mello en el año 92. Sí. Pero fue distinto, este impeachment. Este fue un impeachment que no está desligado, contra Dilma, ¿no? Digo, no está desvinculado del lavallato. De acuerdo, está bien. Por lo que sea, pero puede haber otro impeachment, digamos. Si hubo dos, no es... puede haber un tercero, claro. Pero esto va a depender, yo le diría esto, va a depender mucho
del establishment. El establishment ya le dijo, ya le puso un freno. Y cuando hablo de establishment, no solo hablo del establishment económico, hablo del establishment político que existe, que está en Brasil y que tiene un peso, yo le diría que significativo. Este también le puso un freno a Bolsonaro, ¿no? La reforma previsional no aparece, no la pueden aprobar en las últimas. No todavía, pero a ver. Primero, Bolsonaro tiene que cumplir un único compromiso, después todo lo demás no importa, es la reforma previsional. Entonces, si él se pelea con el Congreso, como ha estado ocurriendo estos últimos días, absolutamente peleado con el Congreso a través de las redes sociales, sus hijos, yo digo, la familia Bolsonaro se peleó con el Congreso, no solo Bolsonaro, ¿no? Entonces, bueno, esto implica un atraso de la reforma previsional, como es obvio, ¿no? Se la van a cobrar, además. Se la están cobrando. La cobran cara. Algunos la cobran muy cara. Pero esto tiene que ver con lo que él dijo también cuando asumió y antes de asumir. ¿Qué es lo que él decía? Yo represento la nueva política. ¿Qué es la nueva política en Brasil? Signo de interrogantes. ¿Sí? Para él la nueva política era no negociar con el Congreso. O sea, el gobierno no negocia con el presidente no negocia con el Congreso. Hay detalles que son muy curiosos y muy sorprendentes. En cierto modo, después de venir de Estados Unidos y tener un cierto respiro, porque el respiro Trump se lo dio, no importa lo que lográs o no lográs, pero me hace acordar a la época en que el expresidente Carlos Saúl, que ese expresidente en esa época, cuando lo declararon, creo que fue Clinton, era en la época de Clinton, no recuerdo bien, ¿no? Si estaba Clinton o estaba Bush padre, todavía en el 92, 93, que lo declaran a él aliado no estratégico, aliado extra-OTAN, no estratégico extra-OTAN. Con Bush padre era. Bueno, acá ¿qué pasó? Que Trump lo declara a Brasil aliado estratégico extra-OTAN. Sí. Pero bueno, eso fue lo que consiguió y ya sabemos el significado. Le mandará también, como hizo Carlos Saúl, le mandará los cascos blancos. Claro. Cascos blancos, nunca hubo tropas. Todo lo contrario. Sí. Es más, porque el ejército se niega totalmente a dar tropas para ninguna aventura militar en el continente. Eso te iba a preguntar, ¿el papel de los militares en Brasil, en qué ha cambiado o en qué ha permanecido igual en estos pocos meses? ¿Cómo es el...? Sí, el papel de los militares, curiosamente, ¿no? Les voy a contar una anécdota mejor. Dale, es lo mejor. ¿Qué dice la izquierda? ¿Qué? Ojalá estuviera Mourão, que es el vicepresidente, que es un general. Claro. El recuerdo que yo tengo de Mourão, el periodo preelectoral, que era más o menos un kamikaze, ¿no? Un talibán, digamos, ¿no? El hombre asumió la vicepresidencia y cambió totalmente y se volvió lo que es normalmente un general en Brasil. El establishment militar, que es un establishment también, está muy formado y ha emprendido negociaciones de paz en distintas partes del mundo que lo convirtieron al generalato en un generalato realmente, yo te diría, muy formado. No sé cómo está acá en la Argentina esa situación, pero les cuento lo que hay allá. Entonces, son los que están frenando a Bolsonaro, que le están diciendo, pará, ¿viste? Pará porque esto se va al demonio. ¿Y el ejército brasileño no es un ejército nacionalista, digamos, tipo desarrollista, para buscar una acepción similar a la Argentina? Mira, o lo supo ser. Claro. No lo supo ser solamente. Hay un tema. El Amazonas. El Amazonas es como la tierra sagrada o las ciudades sagradas. No sé, debe ser como la Meca. La cuestión es que para el ejército brasileño el Amazonas no se toca. ¿Sí? En el Amazonas no pueden entrar fuerzas militares que no sean ellos. En el Amazonas no se le puede hacer ningún corredor a ninguna fuerza militar extranjera. Claro. Entonces, hay que entender qué fue lo que pasó con Venezuela. Mientras Bolsonaro había prometido y se había comprometido a las más diversas acciones a favor de Estados Unidos en el episodio de Venezuela, los militares dijeron, no, aquí no, aquí con el Amazonas
Ese es un territorio nuestro y nosotros no permitiremos que nadie entre. Y se terminó todo ahí, chicos, ahí se terminó. ¿Por qué? Porque vos tenías dos fuerzas ahí, digamos, locales para actuar. Colombia Por un lado, claro. y Brasil por el otro. Claro. Pero se va a Brasil y ¿qué hace Colombia sola? Bueno, realpolitik, ¿no? Sí. Cuando los gobernantes, y le hace también en clave local, se encuentran con las realidades que todos decían, bueno, esta vez es diferente, yo lo voy a poder lograr, pero no las cosas no son tan fáciles. Yo estoy fascinado porque de tenerle a Leonor acá y entender un montón de cosas, así que enseguida volvemos con más análisis sobre Brasil. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Estoy copada con la app del banco, que ahora podemos ver cuánto gastamos por rubro. ¿Y aparece lo que gasté yo? El rubro pavadas no figura. Figura supermercado, indumentaria, viajes. Lo descubrí siguiendo un influencer. ¿Y qué es un influencer? Vendría a ser lo contrario a lo que sos vos. No influís en el orden de la casa, no influís en ningún plan copado. Serías como un no influencer. ¿Un qué? Un no influencer. ¿Yo? ¿No influencer? Sí, un influencer. ¿Sabes qué? Lo que digas no me influye. Claudia? ¿Qué quiere ser influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. La inflación actual está afectando a todos y cada vez es más difícil hacer las compras de todos los días. Hoy lo primero que hace una familia para salir adelante es achicar los gastos. En La Matanza te queremos ayudar. Te llevamos sin cargo hasta el mercado central y también te acercamos ferias barriales para que te rinda más la plata. En La Matanza te damos soluciones. Llegó Super Podemos, el programa de precios accesibles. Matanza avanza. Seguimos en asuntos públicos, hoy haciendo foco en el vecindario. En Brasil en estos días hay suma agitación política y también en movimientos económicos, y con Eleonora Gosman nos estaba contando algo fascinante, la historia de los militares en Brasil, a diferencia de Argentina, juegan un rol todavía muy importante, y el vicepresidente es un general y el generalato es una fuerza, bueno, de consideración. Ahora, en ese juego de fuerzas múltiples, porque además están el establishment económico, los industriales de San Pablo, bueno, la izquierda, el PT que fue derrotado, todos ellos se están reacomodando. ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que se está, este año, hacia dónde quieren ir? Mira, es muy interesante lo que vos decís, Pablo, por varias razones. El establishment militar respeta al establishment económico. No quiere decir eso que Bolsonaro respete al establishment económico, ¿sí? O sea, Bolsonaro creyó que su establishment era más débil de lo que es, ¿sí? Entonces, el establishment le marcó, mira, no somos tan débiles. O sea, cuando vos tenés una ofensiva
en ciertos marcos, como la que tuvo Bolsonaro, por más que él diga que él es un hombre de los empresarios, etcétera, 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 no es tan así. No es tan así. Si él no cumple con las medidas que le han pedido, y hay una que es central y te diría que es excluyente, él va a estar en serios problemas. Ahora, para vos cumplir eso tenés que ponerte de acuerdo con el establishment político. Y ahí estás en una situación, un dilema muy fuerte. ¿Por qué? Porque él prometió que él no iba a negociar con el Parlamento. ¿Él qué dijo? El sistema, él inauguró la nueva política. ¿Qué era la nueva política? Terminar con la corrupción de las negociaciones con el establishment político, o sea, con el Parlamento y con los partidos, ¿sí? Bueno, pero resulta que sin ese Parlamento y sin esos partidos él no puede aprobar la reforma. Es un dilema. ¿Qué hacer? Lo que le están diciendo es, mirá, negociar. Ahora, si él negocia, cae en la vieja política. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, la gran diferencia con los gobiernos pasados. Yo te diría que casi ninguna. Claro. O ninguna. Él subió con esa consigna. Bueno, que es un poco la vocación de pensar que venga un hombre salvador que rompa con todas las tranzas espurias, como si toda negociación fuera algo espurio por definición. Y entonces es ¿quién lo impone? ¿Con qué poder podría imponer él su voluntad? ¿Y cuál es su voluntad? Que es lo más complicado de entender también. ¿A dónde querría ir él en todo caso? No negocio. ¿Para hacer qué? Para forzar al Congreso. Forzar al Congreso a votarle las leyes, aún él no negociando. O sea, que él no precisa... Miren, los brasileños tienen siempre se habla del jeitinho brasileño, ¿no? Pero miren lo que pasó. Los brasileños, ¿qué hace el establishment político brasileño? El de los partidos, el del Parlamento. ¿Qué hacen? El de los gobiernos provinciales, estaduales, ¿no? Provinciales. ¿Qué hacen? Negocian a través de sus parlamentarios puestos en las empresas públicas, que no son empresitas, son empresas más que considerables, de gran porte. Entonces, la Caja Económica Federal, Caixa Económica Federal, Petrobras, ¿no? O sea, tenés una serie de empresas, Electrobras, es impresionante. La Vale, porque la Vale es privada, pero es parcialmente privada, no es totalmente privada, y está el sector público dentro de la Vale también, ¿no? Entonces así tenés un universo de empresas con esas características. Y se negocian esos puestos. ¿Por qué se negocian esos puestos? No es solamente una cuestión de poder, no exclusivamente. Ahora bien, ¿qué peso tiene el Estado en la economía brasileña? Porque él también había dicho que iba a privatizar. Bueno, eso lo dijo Guedes. Sí, Pablo Guedes, el ministro de Economía. Cambiaron la denominación. Pasó de Ministerio de Hacienda a llamarse Ministerio de Economía, al revés que nosotros. Exactamente, justo en el mismo momento, pero al revés. Es toda una definición, menos importancia a los números fiscales y más al crecimiento, digamos, en teoría. En teoría, pero en la práctica no. Pasa. No, en la práctica no. Guedes amenazó con renunciar ahora también. Claro. ¿Pero lo respetan a Guedes? ¿La ley lo respeta a Guedes? ¿Quién? Elite económica, los mercados. A ver, Guedes es parte del mercado. Sí, él tiene un fondo de inversión. Ajá. Y él actuó en un fondo de inversión y tiene algunas, te diría, truchadas que han trascendido, que él hacía con su fondo de inversión. Pero bueno, está bien, parece que no le impide ser ministro de Economía eso. Pero la historia, ¿cuál es? La historia es que Guedes tiene un programa, entre comillas. ¿Cuál es el programa? El programa de privatizaciones. Pero ese es uno de los programas. El fundamental era el régimen previsional. Y la nueva ley previsional tiene algunas características que el Congreso no se las va a permitir pasar, que es justamente la de liberar para el futuro al Poder Ejecutivo, darle las prerrogativas para que el Poder Ejecutivo pueda, mediante resoluciones, ampliar la propia reforma o reformar la reforma. Claro, sí, darle mano libre para... Exacto, eso no se lo van a dejar pasar. Es muy difícil que se lo dejen pasar. Pero, ¿qué es lo que importa? Miren, Guedes es un personaje, pero en todos los sentidos de la palabra. Dicen que él fue el numen del plan de Pinochet, el plan económico de Pinochet. Ajá.
Sí, sí. Es un Chicago Boy. Absolutamente, claro. Claro, pero es lo que uno podía pronosticar rápido. Ese Chicago Boy va a confrontarse con alguien. ¿Quién es con ese alguien con quien se va a confrontar? Sale en la obra, con los militares. Claro. Esta es la realidad. Esta es la realidad. No porque hay una trayectoria nacionalista, entre comillas. Yo puse algunos límites, ¿no? Para ellos el Amazonas es tierra sagrada, es punto. De eso no se habla. Pero hay otras cosas las que tampoco se habla, ¿no? No se te ocurra pensar en privatizar Petrobras. Podés, digamos, achicarla, podés sacarle alguna cosita, ¿viste? Pero no, jamás privatizarla. En Embraer también se mantiene un poder Mira, de Embraer veto, es un ¿no? tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque todavía no está resuelto, especialmente por eso. Y no sé qué va a pasar. Embraer es la fábrica de aviones. Sí. ¿no? Sí. Es una fábrica que está en el 4º lugar a nivel mundial. Sí, o sea, que logró elevarse al 4º nivel mundial, lo cual no es un detalle. La quería comprar Boeing. Claro. No sé qué va a pasar porque todavía eso no está definido. Esa compra no está resuelta. Y Boeing está en una crisis terrible. Claro, bueno, yo creo que eso va a atrasar el proyecto, ¿no? Eso lo va a atrasar. Entonces, bueno, en todas estas empresas como Vale, como Embraer, el Estado tiene, en algunos casos como el de Embraer tenés el Golden Share, ¿no? Claro. O sea, la acción de obra, que determina que vos podés fijar políticas, ¿no? En el medio minuto. ¿La situación de Lula puede cambiar en los próximos tiempos o no? No sé. Bueno. Lo único que puedo decir, no sé. Pero bueno, Temer duró 4 días en prisión. También es cierto que Temer ni siquiera tiene iniciado el proceso. O sea, los procesos los tiene iniciados, las acusaciones están, pero no está juzgado. Bueno. Qué lástima que se nos acabó. Volverá sí, porque realmente. Nos hizo corto, muy corta. Bueno, gracias Eleonora Gosman por estar esta noche acá y ustedes. Esto fue Asuntos Públicos.